Hola niños, ¿cómo están? Es un placer nuevamente poder estar con ustedes en esta exploración salvaje que estamos teniendo. ¿Se han dado cuenta de los animales que hemos ido conociendo? ¿Verdad que algunos dan miedo, como el león o incluso como el búfalo? Encontrarse con un búfalo grande y fuerte o con un león que podría comernos. ¡Wow! Algunos dan miedo, pero algunos los ven así como, ¡ah, qué chileros esos animales! Pues hoy vamos a ver acerca de otro animal salvaje, pero este animal no es como el león feroz, sino que este animal es un poco diferente y no es un animal pequeño, es un animal pero muy grande, grandísimo. ¿Sabían que estos animales pueden llegar a medir hasta casi 5 metros? ¿Saben cuáles animales son los que estoy mencionando? La jirafa. ¿Cuántos han visto jirafas? Yo sé que más de alguno de ustedes las ha visto. Si no es por la tele, tal vez papi o mami los ha llevado por allá al zoológico, a los que tienen un zoológico cerca. Pero son animales muy altos y saben que eso es una cualidad. O sea, es algo que les ayuda a ellos. ¿Por qué? Porque cuando son animales pequeños, entonces ellos pueden ver solamente hasta donde sus ojos le permiten. Y si hay un árbol, ya no pueden ver qué hay detrás de ese árbol. O sea, hay un arbusto grande, ya no pueden ver más. Pero la jirafa, como es muy grande y su cuello muy largo, puede ver aún encima de los árboles y ver todo su panorama y todos los animales que están allí. Incluso pueden ver aquellos que se las pueden comer. Los pueden ver desde lejos porque son muy altas. Entonces eso es algo que les ayuda a ellos. Para que vean qué tan altas son, voy a hacerme a un ladito y vean a la jirafa. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Es muy grande. Me siento muy pequeño a la par de ella, muy pequeñito. Así de grande es la jirafa. ¿Y saben qué? Yo me siento incluso hasta del tamaño de sus patas. ¡A la gran! ¡Qué grandota es! Adiós, jirafa. Gracias por venir. Adiós. Muy bien, chicos. ¿Se dieron cuenta qué alta es? Y otra característica de este animal es de que es muy sociable. Incluso pueden llegar seres humanos y tocarlas o acariciarlas. O si ustedes por ahí tienen algunas hojas que ellas puedan comer, se las ponen para que ellas coman. Ellas son muy sociables y muy amigables. Y esas características a mí me traen a la mente a una persona en específico. Ya hemos hablado de esa persona. Y hoy vamos a hablar otra vez de esta persona que también sigue mostrando esas características que algunos animales poseen. Pero esta persona las muestra para el reino de Dios. Y hoy vamos a hablar del apóstol Pablo nuevamente. Ya habíamos visto del apóstol Pablo cómo Dios le daba fortaleza. Pero hoy vamos a ver características diferentes. ¿Saben por qué? Porque cuando el apóstol Pablo fue llamado por Dios, la conversión del apóstol Pablo, cuando él decide seguir a Jesús, se encuentra en la Biblia en Hechos capítulo 9. Ahí se encuentra Hechos capítulo 9, cuando Jesús se le aparece a Saulo en el camino. Y dice que Saulo iba en su caballo. Iba en el caballo cuando de repente a mediodía, ustedes ¿han podido ver el sol a mediodía? Tienen que tener los ojos así y casi cerrados para poder ver un poquito, porque está tan fuerte la luz que nos daña la vista. Pero dice que el apóstol Pablo iba a mediodía en su caballo, cuando de repente una luz más fuerte que la del sol. ¡Wow! ¿Se imaginan una luz más fuerte que el sol? Dice que apareció esta luz y dejó ciego al apóstol Pablo y se cayó del caballo. Y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Sí, el apóstol Pablo, antes de decidir seguir a Jesús, se llamaba Saulo. Y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, tirado en el suelo, le decía: ¿quién eres tú, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Y saben qué pudo decir nada más el apóstol Pablo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Esa fue la disposición, ese fue el momento en el que el apóstol Pablo decidió entregarle su vida a Jesús y decir: Señor Jesús, aquí está mi vida para que la uses. ¿Qué quieres que haga? Chicos, nosotros debemos tener esa disposición. Debe haber un momento en nuestra vida cuando nosotros le vamos a decir a Jesús: Señor Jesús, aquí está mi vida. ¿Qué quieres que haga por ti? Espero que ustedes ya hayan tenido esa disposición, y si no, los invito a que la puedan tener. Pero entonces Jesús se le aparece al apóstol Pablo, una luz muy fuerte que lo deja ciego, y después se va Jesús y tienen que llevar a Pablo así, ¿ve?, de la mano, y cuidado que no se caiga, y lo tenían que llevar así porque él se había quedado ciego. En eso Dios pone en el corazón de otro hijo suyo, de otra persona cristiana, que fuera a orar por él para que recibiera la vista nuevamente. ¿Y saben qué le dice Dios a esta persona? Porque esta persona estaba: no, Dios, pero ¿cómo voy a ir a orar yo por Pablo si él echaba en la cárcel a todos tus hijos? Incluso podrían llegar a matarme. Y Dios le dice: no, ve a orar por él, porque este me es instrumento escogido para llevar mi palabra a los gentiles. ¿Saben quiénes son los gentiles? El pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel creía en un solo Dios, Jehová. Y los gentiles son todos los pueblos que estaban alrededor, que creían en otros dioses. Entonces Dios le dice a esta persona que se llamaba Ananías, le dice: tienes que orar por él para que recobre la vista, porque él va a llevar mi palabra a todos estos pueblos. Oh, aquí quiero recordar una característica de la jirafa. ¿Se recuerdan cuál era la primera característica de la jirafa? Que era muy alta. Y eso le permitía a la jirafa poder ver lugares mucho más lejanos. Por ejemplo, el búfalo, aunque era fuerte, era bajo y él no podía ver más allá. Pero la jirafa, como es alta, entonces ella alcanza a ver lugares más lejanos. Y Dios esa característica pedía de Pablo. Le dice: él va a llevar mi palabra no solo a los lugares cerca, sino a los lugares que están más allá lejos. Aquellos lugares que otras personas no están viendo. Ahí va a ir el apóstol Pablo a llevar mi palabra. Y de hecho eso fue lo que él hizo. El apóstol Pablo no vio solo en su ciudad, no vio solo en su país, sino que él pensó: yo voy a ver más allá y voy a llevar la palabra de Dios más allá. Entonces vimos que en primer lugar hay que tener una disposición para decirle a Jesús: Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y ahora vemos que el apóstol Pablo tiene una visión más grande para Dios, y nosotros debemos de pensar así siempre. No debemos conformarnos a que yo le hablé de Jesús a mi amiguito. Eso es muy bueno y qué bueno que lo hagas. Pero debes pensar en qué más puedes hacer por Dios, qué más puedes hacer por el Señor. Entonces el apóstol Pablo fue llamado para esto, y él comenzó a desarrollar ese llamado que Dios le hizo, y llevó la palabra de Dios mucho más lejos. Una característica más que tenía la jirafa, ¿se acuerdan cuál era? Era que la jirafa es un animal muy amigable y sociable. Eso es algo que nosotros debemos de tener para compartir la palabra de Dios. Nosotros no podemos llegar a compartirle de Jesús a mi amiguito. Por ejemplo, si yo voy con mi amiguito en la escuela y le digo: ¿vos conoces de Jesús? Yo lo conozco. ¿Será que eso es correcto?
¿Verdad que no? Porque una persona que conoce a Jesús tiene que tener ese gozo porque ha conocido a su Dios y tiene que ir con su amiguito a mostrarle. Entonces el apóstol Pablo debía mostrar también esa característica y ser amigable incluso con otras personas que quizás no lo iban a querer. Porque al apóstol Pablo, por llevar su palabra más lejos, le tocaron situaciones bien difíciles. Incluso lo metieron a la cárcel, como vimos, los azotaron, le tocó aguantar hambre, muchas cosas, pero él, por amor a Dios, llevó su palabra más lejos y tuvo que ser amigable con estas personas para compartirles el evangelio. Entonces, una característica más que debemos de tener nosotros es de que debemos ser amigables y sociables y no estar peleando con todos. Ustedes no van a ir a la escuelita y ¡ay! Este me cae mal y lo empujo y peleo con él, vos me caes mal. Y peor si saben que yo voy a la iglesia. Uy, no, va que eso no es correcto. Entonces no tenemos que comportarnos así, sino que tenemos que tratar de ser amigos de todos. Entonces, chicos, para ir concluyendo, vimos en primer lugar que el apóstol Pablo tenía una característica. En primer lugar, la disposición de decirle a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí está mi vida, úsala. Es algo que debemos tener. En segundo lugar, vimos que el apóstol Pablo tenía una visión mucho más lejana. Él veía aún que otras personas más lejos pudieran conocer de Jesús. Y nosotros debemos estar dispuestos a eso, a que todas las personas que no conocen de Jesús le puedan conocer aún cuando estén muy lejos. Nosotros tengamos esa disposición. Y en tercer lugar, que debemos ser amigables y sociables. No debemos ser peleoneros. Eso es feo, ¿verdad? No debemos maltratar, decir malas palabras a otros. Eso es feo. Eso no es de hijos de Dios. Entonces nosotros debemos ser amigables y debemos ser amigos de todos y muy amables. Y así Dios va a cumplir su llamado y su propósito en nosotros. Que el Señor les bendiga, chicos. Esto fue la lección de hoy. Espero que Dios pueda obrar y usar esto para usarlos a ustedes. Que Dios les bendiga. Adiós.